bienvenida de inmediato al doctor Carlos Caro, abogado penalista, y al doctor Cristian Salax, ex procurador anticorrupción. Con ellos queremos poner sobre la mesa todo lo que implican las últimas declaraciones de Bruno Pacheco, que por supuesto ahora ya metió en el costal, ¿no es cierto?, al exministro Walter Ayala, el hombre que también hacía la estrategia legal de Bruno Pacheco, o sea que Bruno Pacheco lo conoce muy bien, y que fuera titular de defensa entre julio y noviembre del 2021, ¿no? Buenas noches, doctor Caro, y buenas noches, doctor Salas, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Milagro? Buenas noches. Voy a empezar con usted, doctor Caro, y luego con el ex procurador. El tema de las últimas, lo que sabemos de lo que está declarando Bruno Pacheco es bastante grave, porque ahora implica no solo a Walter Ayala, sino que pone en blanco y negro que ha sido la sombra de Pedro Castillo, el hombre que lo cuidaba, Jorge Tarrillo Gálvez, ¿no es cierto?, el encargado de recibir la coima y de dársela directamente a Pedro Castillo. Pero por supuesto los ayayeros y los felpudos de Castillo dicen, pero eso no basta. Quiero saber su opinión como penalista. Sí, bueno, la tesis de la Fiscalía, como ya todos sabemos, es sobre la existencia de una organización criminal, además piramidal, ¿no?, liderada por el propio presidente. Y estos datos, ¿no?, estos testimonios, que todavía desde luego tienen que tener corroboración, van calzando como piezas rompecabezas con lo que va descubriendo la opinión pública, la prensa de investigación, otros colaboradores como Carolín López. Entonces, en verdad, se está construyendo con mucha información cómo ha venido funcionando esto en el gobierno durante el primer año de la presidencia de Castillo. Entonces, para mí es un hecho absolutamente grave. O sea, nunca en la historia del Perú hemos tenido, por lo menos que se conozca y que esté en los libros, un caso de esta naturaleza en la que dentro de un año el presidente de la República tiene 5 y casi 6 investigaciones ya abiertas por organización criminal, delito de lavado de activos, corrupción. Y creo que en este caso la Fiscalía ha hecho muy bien en conformar este equipo de los fiscales contra la corrupción del poder, y creo que la especialización que tienen ellos y la misión que tienen es desarticular, o sea, el objetivo es desarticular. Y la desarticulación implica, lamentablemente, con cesaciones en el cargo o prisiones preventivas. Yo no veo otra alternativa desde el punto de vista legal. A ver, pero claro, hay varios implicados que tienen pues una suerte de blindaje, ¿no? Desde el presidente hasta los exministros. Doctor Caro, Bruno Pacheco es un hombre contundente, no es un cualquiera, ha sido el brazo derecho, el correveidile de Pedro Castillo, el que abría la puerta de Palacio y el que la cerraba también, y digamos, para mí era la aduana, el peaje, no sé cómo explicarlo, pero no basta los dichos de Bruno Pacheco. Él sabe que va muerto, y entonces imagino pues que Nakazaki le habrá dicho, mejor cuenta la verdad, allánate y sálvate, ¿no? No basta con todo lo que él sabe, porque da una fruición de detalles que uno dice, este hombre pues sabe lo que ha ocurrido, está metiendo en el costal a policías, a la sombra del presidente. ¿Me dejo entender? Ok, ¿qué tenemos que esperar? Sí, Milagros, es verdad que la corroboración mínima tiene que darse en el caso concreto, pero hay que tomar en cuenta también las características de los delitos de corrupción. Acá tenemos sobre la mesa un testigo privilegiado, que es el eslabón que ata directamente al presidente Castillo, al igual que Juan Silva, que está prófugo. Entonces, lo que diga Pacheco es lo que faltaba en el rompecabezas, alguien que diga, yo le puse la plata en la mano al presidente. Claro, pero el presidente dice, tráiganme una prueba, un documento, algo firmado. Y ahí quería hacer la comparación, cambiando evidentemente lo que haya que cambiar mutatis mutandi, ¿no? Es como en los delitos de violación sexual, ¿no? El señor Freddy Díaz dice, fue consentido, pruébame que no fue consentido. Igual, pruébame que hubo violencia, lo mismo es acá. O sea, y los delitos de corrupción son subrepticios. No se graban, no se filman, salvo Montesinos y excepciones. Por lo tanto, la clave es la verosimilitud del testimonio. Y sobre eso hay sentencias plenarias, acuerdos plenarios, mucha literatura desde el punto de vista procesal. Y lo que ha zanjado la Corte Suprema es que cuando estamos ante un relato constante, un relato que tiene viso de verosimilitud,
un relato que además puede corroborarse mínimamente porque la persona te va a describir el lugar de la entrega, las circunstancias del caso, un poco más y cómo estaba vestido, es información que es muy potente como testimonio. Y además, digamos, el origen del testimonio, o sea, Pacheco no es pues el doctor Fermín Silva, o sea, el dueño de la Clínica La Luz, que también era el dueño del Zarratea 2, pero digamos, él era un protagonista de toda esta red, porque estaba todo el día en Palacio. O sea, no es un cualquiera, no es un informante cualquiera, no por gusto estaba prófugo tantos meses, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta que la Fiscalía no te pide la filmación, el Poder Judicial no te pide la foto. ¿Qué te pide el Poder Judicial? Recordemos, por ejemplo, sin ir muy lejos, el caso de Vizcarra, el bebito Fiu Fiu, ¿no? Recordemos ese caso, donde el señor Vizcarra es imputado y lo único que hay son registros de visitas, testimonio de las personas que lo recibieron, movimientos de dinero, no la prueba de que se la dieron, sino simplemente movimientos de dinero que hubieron en las cuentas, como para presumir que esa plata salió y alguien se la llevaron, y a alguien se la entregaron que fue Vizcarra. Y con eso lo vacaron. O sea, con eso el presidente de Vizcarra, o el expresidente, fue vacado en el cargo, dejó el cargo y hoy en día está imputado y enfrentando, hasta enfrentó en su momento un pedido de prisión preventiva. Correcto, y además, pero digamos, hay una lentitud extrema, ¿no? Espero que el fiscal Juárez pise también acelerador. Entonces, doctor Caro, usted ve, porque los abogados siempre son buenos a la hora de vislumbrar caminos cuando hay una crisis espantosa. ¿Cuál es el camino para sacar a este sujeto que de verdad es un cínico y que da, pues, le están escribiendo un guión para las plazas, ¿no? Para contestar a viva voz a los periodistas y para emprender una narrativa del perseguido, ¿no? De los que no le dejaron gobernar. ¿Cuál es la solución? Esta acusación constitucional, hoy día se presenta el congresista Wilson Soto y él dice con responsabilidad y objetividad que ha habido infracción constitucional y delito de traición a la patria y piden inhabilitarlo por 5 años. Vacancia, va muerta porque no consiguen los votos y hay mucho corrupto en el Congreso y renuncia ni mucho menos. ¿Esto sería la solución? Desde mi punto de vista, no necesariamente por lo siguiente, ¿no? Hay un primer problema con los trámites de las denuncias constitucionales. Primero, el tiempo. Tiene que haber un debido proceso, imputación, prueba. Defensa a nivel de la subcomisión. Y luego la subcomisión tiene que aprobar este informe, tiene que ir a la comisión permanente y luego tiene que ser votado en el pleno para su aprobación, para que haya una acusación y para llegar o a una suspensión, destitución o inhabilitación, también se requiere 2/3 de los votos, está en el reglamento del Congreso, menos los votos de la Comisión Permanente. Entonces, es que apareció la vacancia. Entonces ¿cuál es la solución? Claro, entonces, no podemos pensar en que eso es algo que va a prosperar ni con celeridad, ni con la misma eficacia que una vacancia, porque no se tienen los votos, por lo menos hoy en día, salvo que se logre una composición política, pero nadie sabe si eso va a pasar. Para mí el camino es judicial. Y en cualquier caso, ambos requieren innovación en la interpretación de la Constitución y de las leyes. O sea, para usted, ¿el Perú está en manos de la Fiscal de la Nación? En cierto modo, de la Fiscal de la Nación y de los jueces de la Corte Suprema. Porque yo lo dije hace más de casi un año ya, hablando, digamos, del propio Castillo, que a él se le debería aplicar con estos primeros escándalos que había la suspensión en el cargo, como pasó con Chávarri. Pero el problema es que la ley procesal peruana dice, yo fui parte de la comisión revisora en su momento del Código Procesal Penal, dice que esto no se aplica a los funcionarios de elección o de mandato popular. Nadie pensaba en ese momento que podemos votar con un presidente como el que estamos, pero los tiempos van cambiando. Pero la ley es una ley ordinaria, por encima está la Constitución. Y el Estado tiene el deber de combatir la corrupción, es parte del Estado de Derecho, y creo que bajo esa exigencia e interpretación, habría que lucubrar bastante en temas constitucionales, pero no lo voy a hacer porque no hay tiempo. Pero lo cierto es de que ante una norma de rango procesal, ordinario, legal y la Constitución prima. Correcto, pero se tiene que innovar y tratar de que todo sea en el marco constitucional, pero tampoco podemos permitir como peruanos que sigan delinquiendo en nuestras narices. Es la subsistencia del Estado de Derecho. Así es. Muchas gracias.